no les han dado, ustedes asumen un dato arbitrario. El grupo de práctica les indiqué que asumieran 100 las coordenadas. Ahora, para las distancias, has medido seguramente los hilos estadimétricos, ¿no? Pelo superior, pelo inferior, para cada lado. Muy bien, entonces con esto nosotros vamos a hacer un procesamiento, digamos, de esa información. Entonces, la primera parte es hacer un análisis angular, qué tan buenos son tus datos, ¿no? En este caso, la solución que estoy mostrando ahí, se entiende que ya ha pasado, o digamos, están dentro de ese cálculo, ¿no? O de esa tolerancia. Bueno, en todo caso, aquí podríamos comparar qué tan aceptables son esos errores. En todo caso, voy a regresar aquí a esta presentación para indicarles. Estamos aquí. Usted podría comparar con esta tolerancia en función a lo que usted requiera. Entonces, si yo puedo tomar algún dato de repente, quizás considerando sus tres criterios, ¿no? de K, ¿no? Entonces, miren, si yo quiero bastante precisión, yo podría tomar el primer caso, ¿no? 20 segundos. ¿No? O de repente una precisión más o menos somera, o un minuto. O de repente 5. Entonces, en función a esos criterios. Y luego, yo podría, una vez que cumple esta condición, yo podría calcular ese error. Y ese error debe ser menor o mayor. Entonces, ustedes comparar la parte angular, ¿de acuerdo?, con la parte experimental. Entonces, si yo regreso, eso es lo que se ha hecho aquí. Como a ti te han dado en grados, minutos, segundos, entonces hay que pasar a la parte de decimales. Aquí lo hemos expresado. Y esto ya les indiqué cómo se hace, ¿no? La vez pasada. Hay que dividir minutos entre 60 y segundos entre 3600 para que todos estén grados y en decimales. ¿Qué representa esto, repito? Es los ángulos internos de este polígono. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿cuánto debe sumar teóricamente los ángulos internos de este polígono? ¿Cuánto debe sumar los ángulos internos de ese polígono en esa data? ¿Cuántos lados tiene la polígona? 1200. Ustedes habría que calcular. 1260. 180 por 7. Muy bien. Y eso es lo que se ha hecho aquí. Aquí le he puesto condición molecular. ¿De acuerdo? Entonces, si yo clic ahí, yo puedo observar, ¿no?, cómo se ha calculado, ¿no? Aquí arriba está, mira, 180, la barra de fórmulas, 180 por n-2. Aquí le hemos asignado que n vale 9. N tiene 9 lados. ¿De acuerdo? ¿Esto con quién debo comparar? Con la suma de ángulos, pero la parte experimental. Entonces, estos son los ángulos experimentales. Debo sumarlos. La suma es esta cantidad de color amarillo. Arriba de esa suma. Si yo hago clic ahí, me indica que he sumado toda esta cantidad. ¿Cierto? Entonces, estoy comparando el dato experimental, que es el que he seleccionado, con el dato teórico. Entonces, teóricamente me debe dar 1260. Pero experimentalmente me sale 1283. ¿Correcto? Entonces, el error angular es la diferencia, ¿no?, de estos dos valores. Que es el valor teórico menos el experimental. Y a mí me sale entonces que es 23. ¿No? Aquí tengo datos experimentales, perdón, datos expresados de manera, digamos, en decimales. Si yo quiero pasarlos a grados, minutos, segundos, hago el proceso inverso, ¿no? Si antes yo lo dividía entre 60 y entre 3600, ahora habrá que multiplicar, ¿no? Entonces, para convertir aquí, ya lo multiplico, ¿no?, por 60 y por 60, y será por el valor de 60. Porque aquí obviamente el valor entero. Así que, en este caso, menos 23.877 lo estoy pasando a grados, minutos y segundos. Simplemente para que tenga la misma notación y de repente sentido. Muy bien, ahora, este error
se ha comparado ya con la tolerancia, es menor, ¿sí? Es menor. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de compensar en todos estos ángulos. Entonces, aquí yo tendré que calcular justamente cuánto va a ser la corrección. Y según la formulita, era dividido, ¿de acuerdo?, entre el número de lados. ¿Sí? Ahí está. Entonces, es esta cantidad que también debemos expresar en grados, minutos y segundos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que yo tengo que compensar. ¿De acuerdo? Es decir, eso le voy a tener que sumar, ¿no?, a los demás ángulos. Entonces, yo voy a corregir estos mismos ángulos, que son ángulos internos, los voy a corregir, ¿cierto? Pero como yo lo tengo en decimales, en este caso, aquí también lo he compensado en decimales. ¿Sí? Aquí está compensado en decimales. Pero si tú quieres saber cómo se expresa en grados, minutos, segundos, hace el mismo proceso que indicamos aquí, es el proceso inverso. Esta cantidad decimal lo voy a escribir en grados, minutos y segundos. Ya, para eso utilizas diversas herramientas, ¿no? Yo he tomado, por ejemplo, aquí el entero, que representaría ya en grados 152. Luego, el 0.6048 lo he pasado a minutos, por eso está multiplicado por 60. Y como ya he tomado la parte decimal, lo he restado. Entonces, esta cantidad menos esto me da el decimal por 60, me da en minutos. Para expresarlo en segundos ya no será por 60, será otra vez más, ¿no? Otros 60. Y ya está expresado en segundos. Y está redondo. Entonces, si ya está compensado, es decir, ese error que se cometió inicialmente se ha distribuido en cada ángulo, se entiende que si yo sumo todos estos ángulos, ahora sí me debe dar el valor teórico. Y coincide, ¿no? 1260, que era este dato que estaba. Si eso coincide, se entiende que está correcto. Estamos bien. Ya lo demás depende de cómo usted lo organice, ¿no? En este caso le he puesto lado, ¿no? El lado 1, 2, 2, 3, eso ya va a depender de ustedes. Aquí he tomado la data justamente de la lectura de los hilos estadimétricos. Eso te daban por dato en la parte izquierda, estaban aquí. ¿De acuerdo? Aquí estaban en la parte izquierda, ¿no? Lo que usted ha leído, recuerde, son lectura superior e inferior, ¿no? Y el hilo medio lo puedes calcular. Ya saben que es la semisuma, ¿de acuerdo? Es la semisuma. Entonces, estos datos simplemente lo he trasladado en esta parte. Aquí están los hilos estadimétricos, superior e inferior, y el hilo medio. Están calados. Con eso voy a calcular la distancia. Entonces, la distancia yo la puedo calcular, eso lo conoce ya por formulita, lo vimos en la clase anterior. Entonces, va a depender de la diferencia de los hilos estadimétricos por la constante. Entonces, aquí está la distancia geométrica. Pero, ¿qué distancia me está calculando? Entonces, si yo regreso aquí al polígono, me está calculando estos lados de la poligonal. ¿De acuerdo? Cada lado. Muy bien. Aquí he tomado un polígono, pues obviamente de varios lados. Ustedes en su parte práctica tienen pocos lados. Ahora, si yo sumara los lados del polígono, se entiende que eso me da el perímetro. Está sumado aquí abajo. Es la suma de todas estas distancias, ¿no? De manera tranquila. ¿Cierto? Muy bien, entonces hasta ahí ya tengo el perímetro. Muy bien. Ahora, los azimuth que tenemos aquí hay que hacer un cálculo previo, ¿no? Entonces recuerda que no tienes todos los azimuth. En la data solamente te han facilitado esto de aquí, el azimuth de uno de los lados. Eso tienes medido en campo, solamente tienes un azimuth. Entonces los demás habrá que calcularlos en función a este azimuth inicial y los ángulos internos desde θ1 hasta 9 que ya están corregidos, y esto se ha hecho por aquí. Entonces aquí está justamente la corrección. Previo a esto hay que hacer algunas aclaraciones y que lo mostré en las diapositivas, pero lo podemos poner por aquí. ¿Cómo calculo los azimuth? Con esta formulita. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a calcular el azimuth anterior más el replemento. Si esto es mayor a 180, entonces le resta 180.
Si este dato te sale menor a 180, le sumas 180. Este es el criterio utilizando el replemento. ¿De acuerdo? Y si el ángulo ha pasado 360, entonces le restas 360. ¿Por qué motivo? Recuerda que ya dio una vuelta. Yo quiero reducirlo, bueno, o trabajar con el ángulo canónico. Entonces, con esta condición, ahora sí vamos a tratar de calcular entonces ya los azimut reducidos, ¿no? Es simplemente compararlos si ha pasado a 360. Entonces, yo voy a partir justamente del azimut inicial, pero ya pasado en decimales. Es decir, ¿cómo he calculado 107.57? Este azimut inicial que tenías aquí, lo he pasado todo a decimales. Es decir, 107 más 34 sobre 60 más 12 sobre 3600. Eso me está dando 107.57. Recuerda, para calcular el azimut necesito el replemento. ¿Qué es el replemento? Ya lo he visto en trigonometría, ¿no? Si no se acuerdan, no se preocupen. Es simplemente la diferencia entre 360 y tu respectivo ángulo, ¿no? Aquí está indicado. Aquí está indicado. 360 menos el ángulo que ya tenías, menos el azimut en otras palabras, ¿no? Está calculado para todos. Muy bien, entonces he calculado simplemente el replemento que está indicado aquí. Vendría a ser 360 menos cada uno de estos ángulos que están aquí, ¿cierto? Ya está expresado aquí. Ahora sí voy a calcular entonces el azimut con esta formulita que está aquí. El azimut más el replemento y lo comparo. Si es mayor a 180 o menor a 180. Entonces aquí ya puedes tú armar una plantilla, ¿no? En su caso son pocos datos, puede hacerlo de manera manual. Entonces aquí calculo el azimut, ¿no? Que vendría a ser el azimut anterior más el respectivo dato, ¿no? Que está indicado, ¿no? Entonces, eso de manera directa, ¿no? De repente gráficamente lo podría entender aquí, ¿no? Si de repente este es el norte, ¿no? Y yo quiero calcular de repente, tengo ya el azimut, quiero calcular el azimut siguiente, simplemente habría que sumarle, ¿no? Entonces, a eso me refería. Entonces aquí hacemos el cálculo para cada uno de ellos, te das cuenta que estamos calculando el azimut más el replemento, ¿no? Entonces, estamos calculando aquí esta suma que está condicionada aquí, ¿no? El azimut va a ser replemento. Muy bien. Y condicionando si es mayor a 180 o menor a 180. Entonces, eso lo pueden visualizar en esta etapa. Ahora, para el ángulo reducido, recuerda que nos daban una condición, ¿no? Que está indicada aquí. Entonces, aquí se ha comparado, ¿no? Si te das cuenta, ningún ángulo aquí supera 360. ¿Por qué? Porque arriba ya está la condición, ¿no? Si es mayor a 360, entonces le va a restar. Entonces calculo el ángulo, o el azimut, perdón, reducido. Condición. Entonces, teniendo ya los azimut de todos los alineamientos, ¿de acuerdo? Se entiende que si yo parto del azimut 1.2, que me ha dado esta cantidad 107.57, entonces cuando regreso al mismo punto, es una poligonal cerrada, entonces debe darte lo mismo. Si esto coincide con esto, significa que tu procedimiento está bien, ¿no? Estás yendo por buen camino. Estos datos de aquí lo voy a necesitar justamente para hacer el cálculo de las proyecciones y esos son los que estamos jalando aquí arriba. Cuando hacemos el cálculo ya del azimut, estoy jalando estos datos que acabo de calcular. Todos estos de aquí, se dan cuenta, están jalados de abajo, ¿no? Entonces, se han calculado en la parte inferior. ¿Para qué me van a servir entonces estos cálculos, este azimut? Justamente para hacer el cálculo de las proyecciones. Entonces, cuando nosotros hacemos el cálculo de las proyecciones, dijimos que dependían de la distancia, en este caso van a ser los lados de la poligonal, ¿cierto? Y el seno o coseno del ángulo que ya acabamos de calcular. Entonces, eso es lo que hemos hecho aquí. Por ejemplo, para el eje X, que es este-oeste, y el eje Y, norte-sur, aquí tenemos calculado entonces ya justamente las proyecciones. Entonces, lo que hemos hecho aquí es multiplicar, ¿de acuerdo?, la distancia por el seno y coseno. Cuando vimos el método de radiación, yo lo hice por partes, ¿no? Aquí calculamos primero el seno, luego el coseno, luego lo multiplicamos. Eso es indistinto. Aquí lo hemos multiplicado de manera directa. Entonces, hemos multiplicado ya la distancia por el seno y la distancia por el coseno.
¿De acuerdo? Si hago doble clic allí, me indica el cálculo que estoy haciendo, ¿no? En el caso del azimut, ¿no? Aquí me está indicando qué cálculo estamos haciendo. Muy bien, entonces tengo las proyecciones tanto en X como en Y, ¿no? Ya están indicadas. Luego, yo tendré que hacer las correcciones respectivas. Y para esas de aquí, yo lo mostré en las diapositivas cómo se hacen las correcciones. No se olviden, en todo caso, voy a regresar, creo que lo mostré por aquí, para que tengan una idea de cómo se hacen las correcciones, si no ustedes van a estar volando con las formulitas. ¿Dónde estaba? Creo que en la otra presentación lo había indicado, creo que aquí en esta presentación, vamos a correr un poco. Aquí está. Para las correcciones estás utilizando esta formulita, ¿cierto? Tiene que ver, mira, con el perímetro, ¿de acuerdo? Es decir, la suma total de los lados, ¿cierto? La longitud parcial y el error de cierre, ¿correcto? Muy bien, entonces este error se entiende que ya lo tiene, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo justamente en esta parte, ¿no? En las correcciones, ¿no? ¿Te das cuenta? Estamos multiplicando esos parámetros, ¿no? Incluso arriba en la barra de fórmula lo puedes ver, ¿no? Hay dos parámetros multiplicados divididos entre el perímetro, ¿no? El perímetro ya lo teníamos anteriormente por aquí. Aquí está el perímetro. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para que lo puedan observar, voy a hacer doble clic aquí en la corrección, por ejemplo en esta corrección. Se está activando la suma total de las proyecciones y el perímetro que debe estar por acá. Ahí está, el perímetro. ¿De acuerdo? Entonces, es esta cantidad, o sea, es 28.89 entre 368.20 y multiplicado por la coordenada, por la corrección parcial, podría ser tal esta. Muy bien, entonces con eso yo tengo las correcciones tanto en X como en y se entiende que si yo quiero ya corregir esas proyecciones hay que sumar, ¿no? Y aquí está indicado. Estas están sumadas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo sé que esto está bien? ¿Cómo lo entiendo gráficamente? Entonces tú estás partiendo de la poligonal en un punto, ¿no? Y tiene ciertas coordenadas, ¿no? Entonces tenemos un primer lado de la poligonal, otro lado, y así puedo continuar, ¿no? Entonces yo le voy a poner puntos suspensivos que tiene varios lados, pero finalmente tú vas a llegar aquí al mismo punto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estoy partiendo de unas coordenadas y estoy llegando a las mismas coordenadas. Entonces, ¿cuánto debe sumar las coordenadas parciales aquí? Entonces, mira, si esto es, digamos, en la primera distancia, yo lo proyecto hacia este lado, tendría una componente aquí. Aquí también tendría la otra proyección. Esta de aquí también pasa lo mismo. Tendría una proyección aquí y otra proyección aquí. Lo que estás haciendo, tanto en X como en Y, yo voy a comparar solamente el caso de Y, es que estás sumando todos estos distancias o vectores, como lo quieras tomar, en X y en Y. Si yo sumo todas estas, me tiene que dar este punto. Entonces me tiene que dar 0. Es decir, todas las positivas, si lo quieres tomar así, hacia arriba, todas las negativas están hacia abajo, porque todas las descomposiciones del polígono llegan aquí. Entonces, eso me debe dar 0, tanto en X como en Y. Si eso me da 0, significa que la poligonal ha cerrado, ¿no? Y eso lo tienen aquí en el S, ¿no? Si yo sumo tanto en X como en Y, o en oeste o norte y sur, me tiene que dar 0. Entonces la poligonal ha cerrado. Entonces tengo las proyecciones corregidas, tengo las coordenadas parciales en otras palabras. Entonces, para calcular las coordenadas totales, ¿qué es lo que debo hacer? Sumarle las coordenadas del punto de partida. Esas coordenadas, en algunos casos, tú lo tienes que asumir, ¿no? En un caso real, esas coordenadas lo tienes con un navegador, dijimos, o en otro caso de un VM. En este caso, se ha asumido que las coordenadas de ese punto de partida respecto del nivel del mar, es decir, respecto del geoide, es 500 y 1000. ¿Cierto? Entonces, yo tendría que sumar estas proyecciones parciales a esta que está aquí, del punto. Y me debe dar las coordenadas totales.
¿De acuerdo? Entonces, si yo hago clic aquí, están sumadas, ¿no? Sumas la coordenada, digamos, del punto de partida con estas proyecciones, ¿no? Gráficamente, diríamos que el punto de partida, que es el que está aquí, están tomadas respecto del nivel del mar. Entonces, respecto al nivel del mar, esta coordenada, para este ejemplo, tiene entonces coordenadas 5000, ¿de acuerdo? Y 1000, creo, como indicador. Son las coordenadas de... Entonces, yo diría, si yo quiero las coordenadas, por ejemplo, de este punto que está aquí, de este vértice de la poligonal, tendré que sumar estas coordenadas más esta proyección hasta aquí. Eso es lo que estamos haciendo, tanto en X como en Y. Muy bien, entonces, finalmente tú has calculado estas coordenadas de todos los vértices de la poligonal. Teniendo todas las coordenadas de los vértices de la poligonal, ya lo puedes dibujar en cualquier software. En el CAD, por ejemplo. ¿Cierto? Y esa es la tarea justamente en esta parte. Entonces, diríamos que estas coordenadas que ustedes tienen aquí ya son graficables. Estas son las que tú tendrías que dibujar en el CAD, ¿no? Aquí nosotros lo podemos graficar de repente rápidamente en el Excel. Entonces yo podría activar, vamos a mostrar aquí algunos datos. Voy a graficar estas coordenadas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces lo selecciono, me voy a ir aquí por ejemplo a insertar, voy a ubicar vamos a hacerlo con índice. Ahí está. Esto vendría a ser la poligonal que estoy trabajando, ¿no? Entonces, estamos partiendo entonces en coordenadas 5000 y 1000. Entonces, partimos en este punto, hacemos todo el recorrido y llegamos al mismo punto. Entonces aquí, obviamente, como es un gráfico, no me ha mostrado, digamos, todos los puntos, en todo caso podría dejarlo de repente con una anotación así. Creo que la anterior estaba mejor, con esa anotación. Muy bien. Entonces, nosotros podemos hacer una serie digamos, de cálculos en base a estos gráficos, ¿no? Yo lo voy a cerrar ahí la poligonal para que se entienda que es una poligonal cerrada. Ahora, ya conozco el perímetro que lo he calculado, ya conozco entonces los vértices, ¿cierto? Yo podría calcular el área. Como ustedes entonces no van a utilizar el software aquí, tendrían que hacerlo manualmente. La gente podría utilizar este método, que lo comentamos también en la clase anterior, ¿no? Que era producto cruzado, ¿no? Sumas y tienes entonces el área, que es esta cantidad. Entonces, aquí, para ese caso, les mostré la clase anterior, ¿no? Ya que tenemos las coordenadas, entonces los productos aquí son cruzados. Por ejemplo, este primer cálculo lo tienes así, ¿no? 500 por 986. Y el de aquí al revés, ¿cierto? De repente, alguien me consultaba y decía, pero cuando yo llego al final, ¿con quién lo multiplico? Vuelves a escribir la coordenada. Entonces vuelves a escribir la coordenada. Entonces, este último cálculo, por ejemplo, lo toma de esta manera. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, ¿qué tienes que hacer? Es sumar todas estas cantidades, ¿no? Esta columna con esta columna lo sumas, ¿no? Y está indicada aquí abajo. Y finalmente el área lo puedes calcular. Ahí está indicado la diferencia entre dos. Y el área vendría a ser esta cantidad y este vendría a ser. Voy a poner el cursor en todo caso ahí para que lo puedan ver. Ahí está arriba. La diferencia entre dos. O sea, la semisuma, no otra palabra. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esa es la secuencia que van a seguir entonces para todos sus